¿Les ha pasado? Llegan al río, el sol apenas despunta, no hay ni un alma, y el agua parece un espejo. Un día perfecto, y entonces hacen lo único que garantiza que no pescarán absolutamente nada en las próximas 3 horas. Suena duro, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de ese hábito, de esa costumbre de 5 minutos, que la mayoría de pescadores repite una y otra vez, sin saber que está saboteando su propia jornada. Les prometo que al final de este vídeo verán la orilla del río con otros ojos. Se darán cuenta de que la razón por la que esos peces grandes y astutos no pican probablemente está en lo que hacen ustedes mucho antes de lanzar el anzuelo. Y quiero empezar con una pregunta, para que me respondan ya mismo en los comentarios. ¿Ustedes creen que hacer un poco de ruido al llegar al pesquero realmente importa tanto? Vamos a debatir. Vamos a ver, seamos sinceros. La mayoría de nosotros aprendimos a pescar de una forma muy concreta. Llegas al sitio, buscas un buen lugar en la orilla, dejas la caja de aparejos en el suelo, sacas la silla, montas la caña y te pones cómodo. Es lo que hemos hecho durante años, es lo que vimos hacer a nuestros padres o abuelos. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Queremos empezar a pescar cuanto antes, la emoción nos puede. El problema es que esta costumbre viene de una época en la que los ríos y lagos no sufrían la presión de pesca que sufren hoy. Los peces eran más confiados. Pero hoy, especialmente los ejemplares más grandes y viejos, han aprendido a sobrevivir y han aprendido que cualquier vibración extraña, cualquier sombra inesperada en la orilla, significa peligro. Nosotros, con nuestra prisa, nos convertimos en esa señal de alarma andante. Imaginen la escena típica, una que seguro han vivido cientos de veces. Es de madrugada, el aire está frío y todo está en silencio. Llegan con el coche, aparcan, y el sonido de la puerta al cerrarse es como un disparo en la quietud del campo. Caminan hacia la orilla, sus botas crujen sobre la grava o aplastan la hierba húmeda. Encuentran su sitio preferido, ese donde siempre se ponen, y lo primero que hacen, sin pensarlo, es soltar la mochila y la caja de aparejos en el suelo. Ese sonido sordo, ese boom, para nosotros no es nada. Es solo el peso de nuestro equipo. Pero para el mundo que vive debajo del agua, ese sonido es una onda de choque. Es una vibración antinatural que se transmite por la tierra compacta de la orilla y llega al agua como un grito de advertencia. Es el primer aviso que le damos al pez de que hemos llegado, y todavía no hemos ni sacado la caña de su funda. Este es el comienzo del fin para una buena jornada de pesca. Hablemos en serio de esas vibraciones. A menudo subestimamos lo que un pez puede sentir. Los peces no solo tienen oídos, tienen un órgano sensorial increíble llamado línea lateral. Es una serie de poros que recorren sus flancos y que detectan los más mínimos cambios de presión y movimiento en el agua. Es su sistema de alerta temprana. Cuando nosotros caminamos por la orilla, cada pisada es un pequeño terremoto. Esas vibraciones viajan por el suelo y se transfieren al agua. El pez no necesita vernos, no necesita oírnos en el sentido humano. Él siente nuestra presencia a metros de distancia. Imaginen que están en una habitación a oscuras y de repente sienten que el suelo tiembla bajo sus pies. Su primer instinto sería la cautela, la huida. Exactamente eso es lo que siente un pez, especialmente una trucha o un barbo receloso, cuando nos acercamos a la orilla de forma descuidada. Estamos anunciando nuestra llegada de la peor manera posible, activando todas sus alarmas de depredador. Ahora, sumemos el factor visual. Ya hemos alertado a los peces con el ruido y las vibraciones.
Pero el error no termina ahí. Nos plantamos justo al borde del agua, de pie, para tener una buena vista. ¿Qué ve el pez desde abajo? Ve una silueta enorme y oscura que se recorta contra el cielo brillante del amanecer. En la naturaleza, una sombra grande que aparece de repente en la orilla solo puede significar una cosa: un depredador, una garza, un oso, un humano. Para el pez, la amenaza es la misma. Nuestra simple presencia proyecta una sombra sobre el agua que es como una sentencia de muerte. Los peces que estaban comiendo tranquilamente cerca de la orilla, en las zonas más ricas en alimento, se asustan y buscan inmediatamente la seguridad de las aguas más profundas o de la cobertura más cercana. Y lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta, mientras estamos concentrados en empatar un anzuelo o en montar el carrete en la caña. El daño ya está hecho. Este conjunto de errores, el ruido, las vibraciones y nuestra silueta, crea lo que yo llamo la zona muerta. Es un semicírculo de desconfianza a nuestro alrededor. Dependiendo de la claridad del agua y del tipo de fondo, esta zona puede extenderse 5, 10 o incluso 15 metros desde donde estamos parados. Todos los peces que estaban en esa área, que a menudo son los más activos y los que están alimentándose, o bien han huido despavoridos o se han quedado inmóviles y en estado de máxima alerta. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lanzamos nuestro cebo justo en medio de esa zona muerta. Dejamos caer el plomo o el señuelo en un lugar donde ya no queda ni un pez dispuesto a picar. Es como llegar a una fiesta gritando y con las luces a tope, y luego extrañarse de que todo el mundo se haya escondido. Pasaremos las siguientes horas esperando una picada que nunca llegará, porque los peces ya saben que estamos ahí y nos han marcado como una amenaza. Aquí es donde entra uno de los mitos más grandes de la pesca. No te preocupes, los peces se asustan pero al rato vuelven. ¿De verdad? Pensemos en un pez grande, un ejemplar trofeo. Esos peces no llegan a ser grandes por ser tontos. Llevan años esquivando depredadores, incluyendo a otros pescadores. Su instinto de supervivencia está afinado al máximo. Cuando sienten una amenaza tan clara y directa como nuestra llegada a la orilla, no se van a dar un paseo de 5 minutos, para luego volver al mismo sitio a ver si el peligro ya pasó. Lo más probable es que busquen refugio en un lugar seguro y permanezcan allí durante horas, inactivos y recelosos. Quizás los peces más pequeños y jóvenes, los más ingenuos, vuelvan a acercarse por curiosidad al cabo de un buen rato. Pero los peces que de verdad queremos pescar, los que hacen que una jornada sea memorable, esos ya los hemos perdido antes de empezar. Confiar en que ya volverán es una excusa para justificar una mala aproximación al puesto. Y no hemos hablado de los pequeños ruidos, los que consideramos insignificantes, el sonido metálico al abrir la caja de aparejos, el clac de las anillas de la caña al enchufarla, el velcro de una chaqueta o una mochila, el tintineo de las llaves en el bolsillo. En la quietud de la mañana, el sonido viaja increíblemente lejos, y el agua es una excelente conductora del sonido. Cada uno de esos ruiditos agudos y antinaturales es una nueva señal de alarma para los peces. Pensemos como ellos por un momento. Viven en un mundo de sonidos suaves y orgánicos, el murmullo del agua, el zumbido de un insecto. De repente, escuchan una serie de ruidos metálicos y secos que no pertenecen a ese entorno. Es como si en mitad de la noche escucháramos a alguien intentando forzar la cerradura de nuestra casa. Inmediatamente nos pondríamos en alerta. Eso es lo que le hacemos a los peces
con nuestra descuidada preparación del equipo en la misma orilla. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo hacen los pescadores que de verdad tienen éxito de forma consistente? La respuesta es simple y a la vez lo cambia todo: el sigilo y la preparación a distancia. El pescador profesional o el aficionado muy experimentado nunca, repito, nunca, llega a la orilla y se pone a montar el equipo. Su rutina es completamente diferente. Su primer acto no es descargar el material, es observar. Se detiene mucho antes de llegar al agua, a una distancia donde sabe que no puede ser visto ni sentido. Busca un árbol o un arbusto para ocultarse y desde allí, con la paciencia de un cazador, estudia el agua. Busca señales de actividad: una subida, un remolino, un pez patrullando. Primero localiza a su presa, o la zona más prometedora, y solo después piensa en cómo va a aproximarse. Su jornada de pesca empieza con la mente, no con las manos. Este primer paso, la observación a distancia, es fundamental. Es el momento en el que recogemos información valiosísima. ¿Dónde están los peces? ¿Están comiendo en superficie o en el fondo? ¿Hay alguna corriente que pueda llevar nuestro cebo de forma natural? Si llegamos a la orilla haciendo ruido, toda esta actividad se detiene. Los peces se esconden y perdemos cualquier pista que pudiéramos haber tenido. Al observar desde lejos, a 10 o 15 metros de la orilla, y si es posible agachados o detrás de una cobertura, mantenemos el ecosistema intacto. Vemos el comportamiento natural de los peces, no su comportamiento de huida. Este simple acto de pararse a mirar durante 5 minutos nos da más información útil que lanzar a ciegas durante 1 hora. Es la diferencia entre pescar con estrategia y simplemente mojar el hilo con la esperanza de tener suerte. La suerte, amigos, se la crea uno mismo. Una vez que hemos observado y tenemos un plan, llega el momento de montar el equipo, pero no en la orilla. Aquí es donde introducimos el concepto de la zona de montaje. Se trata de buscar un lugar plano y resguardado, como mínimo a unos 10 metros del agua, detrás de una línea de árboles, en una pequeña hondonada del terreno, donde sea que estemos fuera de la vista y el alcance auditivo de los peces. Allí, y solo allí, es donde debemos descargar nuestras cosas. Recomiendo incluso llevar una pequeña lona o una esterilla para poner el material en el suelo. Esto evita ruidos accidentales, como que se nos caiga un plomo sobre una piedra, y mantiene todo limpio y organizado. Este es nuestro campamento base, nuestro punto de partida. Desde aquí operaremos con sigilo. Montar el equipo en esta zona es un acto de respeto hacia el entorno y hacia los peces que queremos capturar. El montaje del equipo en esta zona de seguridad debe ser igual de silencioso. Ya estamos lejos del agua, pero la costumbre de ser sigilosos debe empezar aquí. Abrimos las cremalleras despacio. Enchufamos los tramos de la caña con suavidad, sin que golpeen entre sí. Colocamos el carrete y pasamos el hilo por las anillas con movimientos deliberados, no bruscos. Preparamos el bajo de línea, empatamos el anzuelo o atamos el señuelo. Dejamos todo listo. La caña montada, el cebo preparado, el salabre a mano. Todo debe estar 100% listo para pescar antes de dar un solo paso hacia el agua. La idea es que una vez que nos aproximemos a la orilla, nuestra única tarea sea realizar el lance. No tendremos que hacer ningún ruido adicional, ni buscar nada en la caja, ni hacer movimientos bruscos que puedan delatarnos en el último momento. La preparación es la clave del éxito en la aproximación final. Ahora comparen las dos situaciones. Por un lado, el pescador tradicional,
Llega, tira todo en la orilla, hace ruido, su silueta se recorta contra el cielo. Alerta a todos los peces en un radio de 10 metros, y luego se pasa horas esperando a que alguno, por error, pique. Por otro lado, el pescador sigiloso. Llega, observa desde lejos, monta su equipo en silencio a 10 metros de la orilla, y se aproxima al agua agachado, lentamente, con todo listo. Llega a la orilla y los peces ni siquiera saben que está allí. Están comiendo confiados a sus pies. Realiza un lance corto y preciso, justo donde ha visto actividad. ¿Quién de los dos creen que tiene más probabilidades de clavar un buen pez en los primeros 15 minutos? La respuesta es obvia. No es una cuestión de mejor equipo, ni de cebos milagrosos. Es una cuestión de estrategia y de entender el comportamiento animal. Les contaré una historia real que vi con mis propios ojos en un embalse muy concurrido. Había 2 pescadores de carpas a unos 50 metros de distancia el uno del otro. El primero llegó y siguió el ritual clásico. Montó su trípode, sus alarmas, hizo ruido, lanzó sus cebos con fuerza. Durante 3 horas no tuvo ni una sola picada. El segundo pescador llegó 1 hora más tarde. Se quedó observando desde el camino, a unos 20 metros del agua. Vio unas burbujas cerca de unos juncos. Dejó sus cosas en el camino, montó una sola caña, puso un cebo simple y se acercó a la orilla casi arrastrándose. Dejó caer el cebo con un movimiento suave, sin plomo, a pocos metros de la orilla, donde había visto las burbujas. Se retiró hacia atrás y se sentó en el suelo. En menos de 10 minutos, su carrete empezó a sonar. Sacó una carpa preciosa de más de 8 kilos. No fue suerte. Fue la demostración perfecta de cómo una aproximación sigilosa vence a la fuerza bruta. Este principio es especialmente crítico en aguas poco profundas. En un río pequeño, un arroyo o en las orillas de un lago, los peces tienen menos agua sobre ellos, lo que significa que se sienten mucho más vulnerables. Cualquier perturbación en la superficie o en la orilla se magnifica. En estas condiciones, caminar por la orilla es como caminar por el techo de su casa. Ellos lo notan al instante. Además, en aguas someras, nuestra sombra se proyecta de forma mucho más nítida y definida sobre el fondo, convirtiéndose en una señal de peligro inequívoca. Si sueles pescar en este tipo de escenarios, adoptar la técnica de montaje a distancia y aproximación sigilosa no es una opción. Es una obligación si quieres tener éxito. Ignorar esto es, sencillamente, decidir voluntariamente no pescar. Es así de simple y así de drástico. La profundidad del agua es inversamente proporcional a la necesidad de sigilo. Hay especies que son el doctorado del sigilo. La trucha, por ejemplo, es famosa por su desconfianza. Una trucha salvaje en un río de montaña puede asustarse con el simple hecho de ver el brillo de una anilla de la caña. El barbo es otro pez increíblemente sensible a las vibraciones en el suelo. ¿Y qué decir de los grandes black bass o lucios apostados en las orillas, esperando a su presa? Estos depredadores tienen sus sentidos al 200%. Están programados para detectar el más mínimo movimiento. Si nos acercamos a ellos de forma torpe, no solo no picarán, sino que desaparecerán de la zona durante el resto del día. Por eso, si tu objetivo son estos peces, debes pensar más como un cazador con arco que como un pescador tradicional. Cada paso cuenta, cada sonido importa, cada movimiento debe ser calculado. Tu primer enemigo no es la astucia del pez, sino tu propia impaciencia y descuido. Analicemos la ironía del tiempo. Nos apresuramos a montar el equipo en la orilla
porque queremos ganar tiempo y empezar a pescar cuanto antes. Esos 5 o 10 minutos que tardamos en prepararlo todo a pie de agua nos parecen una eternidad si los pasáramos lejos de ella. Pero ¿qué ocurre en realidad? Esos 5 minutos de prisa nos cuestan, como mínimo, 1 o 2 horas de inactividad total. Lanzamos el cebo a un desierto que nosotros mismos hemos creado, y esperamos, y nos frustramos. En cambio, si invertimos 15 minutos iniciales en observar y montar el equipo de forma sigilosa y a distancia, multiplicamos exponencialmente nuestras posibilidades de tener una picada en los primeros lances. Al final, ¿quién ha gestionado mejor su tiempo? ¿El que se apresura y luego espera en vano? ¿O el que es paciente al principio y es recompensado con acción? Es una inversión de tiempo que ofrece el mayor retorno posible en la pesca. Romper un hábito tan arraigado no es fácil. Requiere disciplina y un esfuerzo consciente. Mi consejo es crear una nueva rutina, una especie de lista de control mental. Antes de salir del coche, repítetela. 1. No acercarse al agua. 2. Buscar un punto de observación y mirar durante 5 minutos. 3. Elegir una zona de montaje alejada de la orilla. 4. Preparar todo el equipo en silencio. 5. Aproximación final lenta y agachado. Al principio te sentirás raro, incluso un poco tonto. Pensarás que estás perdiendo el tiempo. Pero en el momento en que claves el primer pez aplicando esta técnica, algo hará clic en tu cerebro. Entenderás que este no es un truco, es una forma fundamentalmente diferente y más efectiva de entender la pesca. La recompensa de la primera captura obtenida de esta manera te dará la motivación para convertirlo en tu nuevo hábito para siempre. Hay un beneficio secundario maravilloso al adoptar esta práctica. Al forzarte a detenerte y observar en silencio, empiezas a ver el entorno de una forma que antes ignorabas. Notarás el martín pescador que se zambulle. Verás los movimientos de los insectos en el agua. Aprenderás a distinguir el remolino de una carpa alimentándose del que provoca el viento. Te conectarás con el medio de una forma mucho más profunda. Dejarás de ser simplemente alguien que va a echar la caña para convertirte en un naturalista, en un observador. Y este conocimiento del entorno te hará un pescador inmensamente mejor a largo plazo, porque empezarás a entender los porqués del comportamiento de los peces, no solo los qués. La pesca se volverá un juego mucho más cerebral y satisfactorio. Dejarás de depender de la suerte para empezar a depender de tu conocimiento y tu habilidad. Llegamos al momento de la verdad. Has hecho todo bien. Has observado, has montado tu equipo en silencio y te has aproximado a la orilla como un fantasma. Los peces están ahí, comiendo confiados a pocos metros. Ahora todo depende de ese primer lance. Este no es momento para hacer un lanzamiento de surfcasting de 100 metros. El primer lance, tras una aproximación sigilosa, debe ser corto, preciso y delicado. Un pequeño péndulo, un golpe de muñeca, lo justo para que el cebo se pose en el agua, con la suavidad de un insecto que cae de una rama. El sonido del cebo al entrar en el agua debe ser mínimo. Si has hecho todo el trabajo previo de sigilo, para luego lanzar un plomo que suena como una piedra, habrás arruinado todo el esfuerzo. Este primer lance es la culminación de tu estrategia. Haz que cuente. Es tu mejor oportunidad de todo el día. Este enfoque no es solo para expertos. De hecho, es uno de los consejos que más puede ayudar a un pescador que está empezando y se frustra porque no pesca nada. Muchas veces, el principiante cree que el problema es su equipo, su cebo o su técnica de lance. Y sí, todo eso influye. Pero en muchísimas ocasiones,
El problema principal es que espanta a los peces antes de darles la oportunidad de ver su cebo. Aprender a ser sigiloso desde el primer día es construir una base sólida para convertirse en un gran pescador. Es más importante que tener la caña más cara o el último señuelo de moda. Es una habilidad que no cuesta dinero, solo cuesta un poco de paciencia y un cambio de mentalidad. Y es, sin lugar a dudas, la habilidad que distingue a los pescadores que cogen pescado de forma regular de los que simplemente van a pasar el rato. Para resumir, la próxima vez que lleguen al río o al lago, quiero que piensen en la orilla como si fuera un campo de minas. Cada paso en falso, cada ruido, puede hacer que todo salte por los aires. Recuerden la secuencia: parar, observar, montar a distancia y aproximarse con sigilo. No dejen que la impaciencia de 5 minutos les robe 3 horas de posibles picadas. Están ahí para pescar, no para asustar peces. Este cambio de hábito puede parecer pequeño, pero les aseguro que el impacto en sus resultados será gigantesco. Pruébenlo en su próxima salida. Solo una vez. Denle una oportunidad a la paciencia y al sigilo. Y luego vuelvan a este vídeo y cuéntenme en los comentarios qué tal les ha ido. Estoy convencido de que muchos de ustedes se sorprenderán de la cantidad de vida que había justo a sus pies y que nunca antes habían notado. Así que, en resumen, ¿cuál es la gran revelación de hoy? Que el momento más importante de su jornada de pesca no es cuando lanzan el cebo, sino los 5 minutos previos. El hábito de llegar y montar el equipo en la misma orilla es, probablemente, el error más común y más dañino que cometen el 90% de los pescadores. El giro de guión aquí, el momento eureka, es darse cuenta de que los peces que hemos venido a buscar estaban, muy probablemente, comiendo tranquilos justo en el sitio que hemos elegido, hasta que nosotros llegamos y los echamos. No es que no hubiera peces, es que los convertimos en fantasmas. Esto cambia por completo el enfoque. Dejamos de ser simples tiradores de caña para convertirnos en cazadores estratégicos. Dejamos de culpar a la suerte, al tiempo o a los peces y asumimos el control de nuestra propia jornada. Gracias por haberme acompañado hasta el final. De verdad. Si este vídeo les ha hecho pensar, les pido que dejen un buen like y se suscriban para no perderse más consejos como este. Y ahora, les lanzo una pregunta para debatir en los comentarios. ¿Cuál es el peor ruido o la mayor torpeza que han visto cometer a otro pescador al llegar a la orilla? Vamos a compartir esas historias